Ezequiel 43. La gloria de Dios llega al templo de Ezequiel. A. La gloria de Dios llega al templo de Ezequiel. 1:1-2. La gloria de Jehová viene por la puerta del este. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. A. La puerta que mira hacia el oriente. Aquí fue donde comenzó la gira visionaria del templo de Ezequiel. Ezequiel 40:6. También, muchos años antes, en una visión Ezequiel vio la gloria de Dios apartarse del templo, y salió por la puerta del este. Ezequiel 11:23. Y aunque Yahvé podría haber entrado al área del templo a través de la puerta norte o sur, la elección de la puerta este es deliberada, conduciendo en línea recta a lo largo de la columna central de la sacralidad concentrada al lugar santísimo. Bloc. B. La gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Desde la misma dirección Ezequiel vio partir la gloria de Dios, Ezequiel 11:23, así que ahora en su visión la vio venir a este nuevo templo. Y, sin la gloria del Dios de Israel, el templo de Ezequiel no era más que un edificio. Con la gloria de Dios, era un lugar sagrado, una habitación para Dios y el resplandor de su presencia. 2. Es difícil definir la gloria de Dios, podríamos llamarlo el resplandor radiante de su carácter y presencia. La Biblia dice que la gloria de Dios irradia a través de toda su creación, Salmo 19:1-4. Sin embargo, también existe el concepto de la gloria visible y tangible de Dios, la Shekinah, y esto está disperso por el Antiguo Testamento. En muchos casos se describe como una nube. Esta es la nube que estuvo junto a Israel en el desierto, Éxodo 13:21-22. Esta es la nube de gloria de la que Dios habló a Israel, Éxodo 16:10. Esta es la nube desde la cual Dios se encontró con Moisés y otros, Éxodo 19:9-24, 15-18, Números 11:25, 12:5, 16:42. Esta es la nube que estaba junto a la puerta del tabernáculo, Éxodo 33:9-10. Esta es la nube desde la cual Dios apareció al sumo sacerdote en el lugar santo detrás del velo, Levítico 16:2. Esta es la nube de la visión de Ezequiel, llenando el templo de Dios con el resplandor de su gloria, Ezequiel 10:4. Esta es la nube de gloria que cubrió a María cuando concibió a Jesús por el poder del Espíritu Santo, Lucas 1:35. Esta es la nube presente en la transfiguración de Jesús, Lucas 9:34-35. Esta es la nube de gloria que recibió a Jesús en el cielo en su ascensión, Hechos 1:9. Esta es la nube que mostrará la gloria de Jesucristo cuando regrese triunfante a esta tierra, Lucas 21:27, Apocalipsis 1:7. C. Su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Así como Ezequiel experimentó en su visión, la gloria de Dios tenía un aspecto que podía ser oído y visto. Sonaba como el impresionante e inspirador sonido de una gran cascada, el sonido de muchas aguas. Se veía enorme y radiante, la tierra resplandecía. Y la voz de Jehová era como el estruendo de muchas aguas, pero al hablar a Ezequiel se convirtió en voz de hombre, y declaró que Jehová había hecho morada en la casa, que moraría en medio de Israel para siempre, y que Israel no profanara más su santo nombre. Morgan. 2:3-5, la comprensión y la reacción de Ezequiel ante la gloria de Dios. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi. Ezequiel reconoció esto como el mismo despliegue de gloria que vio en un sentido negativo en Ezequiel 10:11, junto al río Quebar, donde vino la gloria de Dios en juicio, para destruir la ciudad. Y, como no se nos dan detalles, no sabemos si Ezequiel vio simplemente una nube radiante de la gloria de Dios, o el carro del trono elaborado de Ezequiel 1:8-11, completo con una serie de ruedas y querubines activos. Sin embargo,
Ezequiel sabía que era la misma gloria de Dios en exhibición. 2. Para destruir la ciudad. El versículo específico al que se refiere parece ser Ezequiel 9:8. Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? B. Y me postré sobre mi rostro, aunque Ezequiel había visto esta visión de la gloria de Dios 2 veces antes. En Ezequiel 1 y Ezequiel 10-11, de ninguna manera era una vista familiar o cómoda. En santa reverencia a Dios, se postró sobre su rostro. El sentido es que Ezequiel no eligió hacer esto, fue una respuesta natural. Él había hecho lo mismo antes, Ezequiel 1:28, 3:23, 9:8 y 11:13. Y me postré sobre mi rostro, en reverencia a su majestad, en admiración por su misericordia, y en el sentido de mi propia indignidad. Cuanto más se acerca a alguien a Dios, más bajo cae ante sus propios ojos. C. La gloria de Jehová llenó la casa. El sentido es que esto sucedió bastante rápido. No hubo demoras ni vacilaciones. Cuando la gloria de Dios abandonó el templo, hubo una sensación de detenerse, como si no quisiera partir. Ezequiel 10, 18-19. Dios llena con su gloria prontamente y solo se retira renuentemente. Y, cuando Moisés dedicó el tabernáculo, Éxodo 40, y Salomón el templo, 2 Crónicas 5, 11-14, la gloria de Dios se movió, lo que significa que el Señor había aceptado su adoración y aprobado su obra. Wiersbe. 2. La gloria Sequinah nunca se menciona en relación con el templo de la restauración, de Zorobabel, por lo que ese templo no puede ser el cumplimiento de lo que se predice aquí. Fain B. D. La gloria de Jehová llenó la casa. El Espíritu llevó a Ezequiel a ver la gloria llenar el templo, y la repetición del profeta indica una sensación de asombro. Fue como si Ezequiel dijera, su gloria realmente llena el templo. Y, ahora que se había descrito el templo, era necesario indicar que el edificio fue aceptado por Dios. Fain B. 3, 6-9, el reclamo de Dios sobre el templo y sobre Israel. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Y oí uno que me hablaba desde la casa. La voz de Yahvé mismo habló desde el templo, mostrando que la gloria de Dios era la representación activa de su presencia. Donde estaba la gloria, estaba Dios, y donde está Dios, Él habla. B. Un varón estaba junto a mí, este era, probablemente, el hombre radiante que era el guía turístico de Ezequiel en el templo, Ezequiel 40, 3-4, probablemente un ser angelical. Esta es la última mención del hombre radiante. Y no se dice nada más de él. Desaparece misteriosamente de la vista, dejando que el profeta se concentre en el mensaje que está a punto de recibir del Rey Divino recién llegado, que ahora comienza a hablar. Block. C. Este es el lugar de mi trono, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Yahvé proclamó que había regresado al templo para reinar. Era su trono, donde él se pararía, el lugar de las plantas de mis pies, y donde él moraría. Esto muestra no solo la relación permanente, incluso eterna, de Dios con Israel como pueblo del pacto, sino que también muestra el respeto de Dios por esa tierra. Esto será especialmente evidente en el reino milenario, el contexto general de Ezequiel 40-48. Y me dijo, Hijo de hombre, dirigirse a él de esa manera no solo es típicamente ezequieliano. Así es precisamente como se introdujo el primer discurso de Yahvé a Ezequiel en el 2:1. Block. 2. Las palabras aquí son un eco de la oración de Salomón en 1 Reyes 8:12, 13, 27. Taylor.
3, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. La frase para siempre hizo esta declaración de mayor alcance que cualquier cosa que se haya dicho acerca del tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón. 43, 7a. Smith. D. Nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, este día de un templo renovado. La gloria de Dios y la promesa de una morada cercana también sería un día de santidad para Israel. Sus prácticas pecaminosas del pasado, como la idolatría en los lugares altos, no continuarían más. Y que en el templo de Ezequiel no hay línea divisoria entre judíos y gentiles u hombres y mujeres. La línea divisoria está entre lo santo y lo profano, o común. 2. Este pasaje nos recuerda que las personas que frecuentan los lugares santos deben ser personas santas. El remanente judío que regresó a su tierra para reconstruir el templo necesitaría tomar este mensaje en serio, y nosotros debemos tomarlo en serio en la actualidad. Wiersbe. 3. Puesto que esta iba a ser en el sentido más completo la residencia del Señor, no tenía que haber absolutamente nada que contaminara. Ya no seguirían la contaminación de la idolatría. La mente moderna no tiene idea de las profundidades de la degradación y la inmundicia a las que conducía la idolatría de ese día, a menos que uno haya leído bastante en fuentes extrabíblicas. Fine B. 4. Los cuerpos muertos de sus reyes, ya fueran los cadáveres de sus reyes difuntos, enterrados demasiado cerca del templo, menos probable, o por el sacrificio de hombres a sus ídolos, a Moloch, o los ídolos son llamados aquí cadáveres, como cosas muertas, hediondas, repugnantes a la vista de Dios. Paul. V. Parece que a Dios le disgustó que trajeran a sus reyes tan cerca de su templo. David fue sepultado en la ciudad de David, que estaba en el monte Sión, cerca del templo, y así fueron casi todos los reyes de Judá. Pero Dios requiere que el lugar de su templo y sus alrededores se mantengan sin contaminación, y cuando se deshagan de toda inmundicia, entonces morará entre ellos. Clarke. Poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, han contaminado mi santo nombre. Cuando Israel se consideraba a sí mismo como viviendo cerca o junto a Dios, no lo honraron ni lo obedecieron completamente. El verdadero deseo de Dios era morar en medio de ellos para siempre, y hacerlo como parte de una transformación del nuevo pacto de Israel. Y tomamos nota de la solemne promesa de Dios: habitaré entre los hijos de Israel para siempre. El significado simple y claro de estas palabras desafía a todos los que creen que Dios ha terminado para siempre, con Israel como Israel. 4. 10 a 12. El propósito de Dios para la descripción detallada del templo de Ezequiel. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa: sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados. Esto declara al menos una de las razones por las que Dios le dio esta visión a Ezequiel. A través de su descripción del templo prometido, hasta la medida de su diseño, Israel vería cuán grande era el amor restaurador y la gracia de Dios hacia ellos. Les haría avergonzarse de sus pecados. Y la visión de la gloria de la casa fue dada para producir vergüenza en el corazón del pueblo por aquellos malos caminos que les habían despojado de su gloria. Morgan. D. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición. Nuevamente, el mismo detalle de la descripción era una garantía para Israel de que esto era real. Su restauración sería real. Esto hizo que fuera importante que Ezequiel lo escribiera delante de sus ojos. Y el mayor mensaje para Ezequiel y la comunidad en el exilio era que Dios aún no ha terminado contigo. Él reunirá, reconstruirá, restaurará y traerá su gloria. Sin embargo, este mensaje no fue comunicado con cuentos de hadas e historias salvajes, sino con la declaración profética de cosas reales que ciertamente sucederían. C. Esta es la ley de la casa,
un principio fundamental del templo de Ezequiel era la santidad. La ley de la casa, dicha 2 veces para enfatizar, era que el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. La presencia de la gloria de Dios moraba en santidad. Y Block tituló la sección de Ezequiel 43 horas y 12 minutos hasta el final de Ezequiel 46, como la nueva Torá. Tradujo la primera línea de Ezequiel 43 horas y 12 minutos como, esta es la Torá del templo. Mientras que la mayoría de las traducciones entienden la palabra legalmente y traducen Torá como ley, el sustantivo se deriva de la forma hipil de enseñar, instruir. En consecuencia, instrucción es etimológicamente más precisa. Ezequiel refleja la tradición israelita de larga data al asociar la instrucción con los sacerdotes. Ezequiel 7:26, particularmente la instrucción en asuntos de culto y ceremoniales. Block D. El altar de las ofrendas quemadas. 1, 13 a 17, las medidas del altar. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo menor. La base, de 1 codo, y de 1 codo el ancho, y su remate por su borde alrededor, de 1 palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base, sobre el suelo, hasta el lugar de abajo, 2 codos, y la anchura de 1 codo. Y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de 1 codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo, y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de 1 codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Estas son las medidas del altar. Después de la descripción de la gloria de Dios y la promesa de su presencia permanente, Ezequiel volvió a describir el lugar del sacrificio. Como todo verdadero altar de Yahvé, este altar apunta a la cruz, y a la obra consumada de Jesús Mesías en la cruz. Y ahora que Dios ha regresado al templo, Ezequiel 43, 1-12, es necesario que el profeta provea ordenanzas que regularán el uso del templo. El centro del complejo del templo es el altar, por lo que el profeta comienza con él. Bolter y Hape. 2. No es de extrañar que comience con el altar del holocausto en el centro del atrio interior. 13. CF 40 horas y 47 minutos. Nosotros también podemos acercarnos a Dios solo a través de la sangre derramada en el altar de la cruz. Wright. 3. Algunos han tratado de explicar el diseño del altar de Ezequiel relacionándolo con los altares babilónicos. No podemos explicar todos los detalles del diseño de Ezequiel, pero como señaló Block, se parecía más al altar de Salomón que a algo babilónico. Los detalles del altar de Ezequiel reflejan familiaridad de primera mano con el altar preexílico, o con un documento antiguo o tradición que lo describe. 4. Siempre debemos recordar que en toda la sección del templo y el altar de Ezequiel, no hay un mandato de construir. Ezequiel solo describió lo que era. Si este templo y altar se van a construir y usar, en el periodo milenario, como cree el autor, entonces será obra de Dios y no del hombre. B. El codo de a codo y palmo menor. Esta era la misma unidad que se usó anteriormente para medir el templo, Ezequiel 40, 5. Medía alrededor de 20.5 pulgadas, 52 centímetros, de largo. Y, al igual que con la descripción del templo de Ezequiel, se pueden consultar muchos de los diagramas y representaciones visuales para tener una idea de las dimensiones y la estructura. C. Y el altar tenía 12 codos de largo, y 12 de ancho. Las dimensiones muestran que el altar era grande y que era real. Tenía dimensiones espaciales reales. También era alto, con estimaciones de su altura de 20 pies, White a 12 pies. Bolter y Hape. Y cuernos, eran considerados como de la máxima santidad y la sangre del sacrificio era untada sobre ellos. Éxodo 29 horas y 12 minutos. Ezequiel 43 horas y 20 minutos. También eran considerados como lugares de refugio. Véase un Reyes 1:50 y Sig. 2:28 y Sig. Taylor. 2. Adam Clark sobre 2 frases en Ezequiel 43 horas y 15 minutos. El altar, Jarel, el monte de Dios. Encima del altar, Umi Ariel,
y del león de Dios. Quizás la primera era un nombre dado al altar cuando era elevado al honor de Dios, y sobre el cual se le ofrecían las víctimas, y el segundo, el león de Dios, puede significar el fogón, que podría haber sido llamado así, porque devoraba y consumía los holocaustos, como un león hace su presa. D. Sus gradas estaban al oriente. Esta era una pista de que Ezequiel entendió que cuando Israel fuera final y completamente restaurado a la tierra, y las promesas del pacto de Yahvé cumplidas en su Mesías, la ley mosaica en cierto sentido sería anulada. En la ley de Moisés, se ordenó específicamente que no hubiera escalones que condujeran al altar, Éxodo 20:26. Y, al oriente, como en el tabernáculo y el templo de Salomón, los sacerdotes siempre miraban al oeste en su ministerio, a diferencia de los idólatras que miraban al sol y lo adoraban, Ezequiel 8:16. Feinberg. 2, 18-27, la ceremonia de consagración del altar. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto, para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho. A través de Ezequiel y su visión, Dios instruyó a Israel cómo debían consagrar el altar para este templo venidero. Y la ceremonia se presenta como si fuera el mismo Ezequiel quien la realizaría, al igual que en Éxodo 29, que se escribió como si Moisés realizara la ceremonia de purificación. Como sacerdote, Ezequiel estaba calificado para representar a quien, muchos años en el futuro, realizaría esta ceremonia de purificación para el altar. 2. Lo básico para la acción descrita aquí es el objetivo de apartar el altar para su función sagrada y limpiarlo de toda mancha secular, un proceso que toma 7 días completos. Alexander. D. Darás un becerro de la vacada para expiación. Una serie de sacrificios durante 7 días consagraba el altar, y luego comenzaba su servicio normal del 8º día en adelante. Y, como se señaló antes, en Ezequiel 40, estos pueden considerarse con justicia como memoriales que señalan hacia la obra de Jesús. Los sacrificios de animales nunca fueron realmente efectivos para la limpieza del pecado, solo como representaciones y sombras de la realidad futura cumplida por Jesús el Mesías en su crucifixión. Aún así, la presencia literal de estos sacrificios no significa que deban o puedan considerarse efectivos para la limpieza del pecado. Así como el pan y la copa de la mesa del Señor son una poderosa representación espiritual y un memorial de la obra de Jesús en la cruz, estos sacrificios pueden considerarse de manera similar. 2. Las ofrendas presentadas allí tenían el propósito de ser memoriales, así como la cena del Señor no es un sacrificio eficaz sino un memorial de un sacrificio benditamente adecuado y suficiente para todos los tiempos. Así, mientras que los sacrificios de la economía del Antiguo Testamento eran prospectivos, estos son retrospectivos. Feinberg. 3. Los creyentes del Antiguo Testamento no eran perdonados porque los animales murieran, sino porque ponían su fe en el Señor, Hebreos 11, Salmos 51, 16-17, Habacuc 2:4. Por lo tanto, el uso de sacrificios de animales en el templo milenario no minimiza ni niega la obra terminada de Cristo más de lo que lo hacían estos sacrificios antes de que Jesús muriera.
Parece que los sacrificios se ofrecerán en un sentido conmemorativo y como expresiones de amor y devoción al Señor. Isaías 56, 5-7, 67. También reunirán a las personas para tener compañerismo y festejar para la gloria del Señor. Wearsbe. 4. Del linaje de Sadoc. Los no sadoquitas fueron excluidos del oficio sacerdotal debido a sus pasadas asociaciones idólatras con santuarios rurales, 44 horas y 10 minutos, y solo se les permitía actuar como siervos del templo. Alexander. V. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos. Las cualidades conservantes de la sal aparentemente la convirtieron en un símbolo perfecto de la permanencia de la relación del pacto. La adición de sal al ritual servía como un recordatorio para Ezequiel y los sacerdotes del compromiso de Yahvé con su pueblo. Bloch. Di y me seréis aceptos. A través de las ofrendas levíticas, los sacrificios de Israel, y ellos mismos también, fueron aceptados por el Señor. Por lo tanto, Ezequiel no está presentando un nuevo principio administrativo con Dios, porque la aceptación de Dios se basa en el sacrificio.